De vuelta y entramos en debate. Ya conocieron a nuestros panelistas. Partimos por las damas. Despenalizar, legislar o regular. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes como Fundación Daya? Bueno, hay que decir que en cuanto a la marihuana, hoy día está despenalizado lo que es el uso, al igual que todas las otras sustancias. En Chile está despenalizado el uso. Sí, pero con una serie de contradicciones. Y el autocultivo, si uno mira realmente lo que dice la letra de la ley, no que se aplique necesariamente así, también está despenalizado el autocultivo cuando es un acto preparatorio de un acto lícito que es el consumo. Particularmente cuando es para uso medicinal, ni siquiera tiene sanción como falta, o sea, ningún tipo de sanción. ¿Qué pensamos nosotros? Está despenalizado, pensamos que hay que caminar hacia una legalización como una manera de regular definitivamente y quitarle por completo el control al narcotráfico y garantizar los derechos de los ciudadanos, digamos. Me parece que esa es lo que es la tendencia en el mundo. Hacia allá se dirige frente al fracaso de las políticas prohibicionistas que han agudizado el problema y que han vulnerado y criminalizado los derechos de los ciudadanos. ¿Medicinal o recreacional? Yo pienso que la legalización, hoy día está planteado como la legalización en Chile como camino, ¿cierto? El uso medicinal, desde el momento que tú puedes pensar en que es lícito comprar en una farmacia un fármaco que en base a cannabis, eso hoy día ocurre. Pero con prescripción. Con prescripción, por cierto, y yo pienso que tenemos que caminar hacia una legalización completa. El problema con el narcotráfico y con sacar a la luz y terminar con todo lo que ocurre en la oscuridad, digamos, solo se logra con una legalización completa, como lo hizo Uruguay, que estamos viendo los buenos resultados que está teniendo. Tú me hablas de tendencia mundial, pero no son tantos los países que la tienen. De hecho, en Jamaica costó harto. Holanda fue uno de los pioneros. En Estados Unidos, no todos los estados. 29 estados ya. Sí, pero no son todos. No todos, por supuesto, Claro. pero una tendencia Puede ser una tendencia, pero no es tan así. Y de hecho, en Corea del Norte no está penalizada la marihuana. No sé si tienen, pero no sé si tienen, pero no está penalizada en todo caso. Sustancia. Entonces, tú dices, es una tendencia. ¿Y estará la sociedad chilena preparada para esa tendencia? En todo caso, tiene un 48% de apoyo a la legalización. Por supuesto que estamos preparados. Eso me parece que infantilizar a la población chilena, ese discurso de no estamos preparados para. ¿Qué quiere decir realmente no estamos preparados? O sea, lo que no puede seguir ocurriendo es la situación actual, la vulnerabilidad en que quedan sobre todo los sectores más precarizados, ¿cierto?, en la situación actual. Eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Si tenemos malos resultados con lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, lo lógico, lo obvio es indagar en nuevas estrategias. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tenemos un problema que enfrentar y tal como lo dijo la presidenta Bachelet al principio de este mandato, ¿cierto? El problema en Chile no es el consumo, el problema es el narcotráfico. Y es ahí donde se supone que a focalizar toda la fuerza, y ahí deben estar los recursos públicos destinados a eso. Y en el otro aspecto, educación. Si aquí lo que falta es educación. Una regulación acompañada de educación. Pensamos que esas son las maneras en que una sociedad libre, ¿cierto?, respetuosa de sus ciudadanos, tiene que manifestarse frente a estos temas, porque además no olvidemos que la prohibición y todo donde surge la prohibición nunca tuvo bases en la ciencia ni en la búsqueda de la salud. Ahora, en ese aspecto, usted pertenece, don Iván, a una organización que se dedica a la disminución del daño. Y en ese sentido, Ana María decía educación. Si nos cuesta 1 kilo educar bien a nivel escolar, con un 80 y tanto % de gente que no comprende lo que lee, ¿cómo se puede trabajar en esa educación? ¿Cómo se disminuye el daño y el riesgo? A ver, primero una aclaración curricular. Yo, además de las cosas que pusieron ahí, soy docente investigador del programa de drogas de la Universidad Central. ¿Sí? Correcto. Donde tenemos una carrera técnica, tenemos un diplomado y un magíster. ¿Sí? Mira, el tema, lo que pasa es que la palabra educación siempre aparece cuando a nadie se le ocurre otra solución, entonces dice, esta cuestión tú le metí educación y queda resuelto. Nuestro problema en este momento no es de educación. Lo peor que tenemos en el tema de drogas, el problema más grave que tenemos a nivel nacional y a nivel planetario, son las actuales normas que regulan el uso y la provisión de drogas. Ese es el principal problema que tenemos. Normas que son contradictorias e incluso contraproducentes con el objetivo que persiguen. Sí, son absolutamente contraproducentes porque usted entenderá de que digamos, la experiencia más conocida de pretender usar el sistema penal para controlar una costumbre, o si usted quiere, entre comillas, una mala costumbre, fue la experiencia de la ley seca en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, que no necesito repetir. ¿Sí? Con lo que se quedaron fue con la mafia institucionalizada. Ese fue el resultado de la ley seca. Entonces, yo creo que la situación en este momento a nivel planetario es cómo nosotros entramos a regular, ¿no es cierto?, tanto el consumo como la provisión de drogas. Acá en Chile... y ahí me atengo al informe
que le entregó la Secretaría General de la OEA, ¿no es cierto?, a los presidentes de las Américas. ¿Sí? Ahora, que fue decir, mire, lo que hay que hacer aquí es cosas que se parezcan a cómo tenemos regulado el sistema del alcohol en el continente. Ahora dígame una cosa, ¿cuáles son, en 3 palabras, los 3 ejes que la legislación chilena a usted le llama la atención como para modificarlos, como para trabajarlos? Por ejemplo, se considera la marihuana una droga dura. Sí, bueno, pero es un asunto reglamentario que ¿Y es dura? No hay drogas duras o blandas, las drogas son lo que hay, ¿no es cierto? Y serán duras o blandas según cómo se consuma y las cantidades que se consuma. Eso es una diferenciación que no hace mucho sentido, ¿sí? O si a alguien le hace sentido me parece bien, no creo que sea el Pero sí podemos, en términos de su toxicidad y peligrosidad, sí podemos categorizarlas, y en ese sentido obviamente no están ni entre la más tóxica ni la más peligrosa. Eso absolutamente, o sea, la droga más tóxica, ¿no es cierto?, es el alcohol, y es la que más problemas sociales causa, ¿sí? La droga que más mata es el tabaco, ¿sí? Y no hay nada que mate tanto como el tabaco. La marihuana, yo llevo bastantes años, según se me nota, ¿sí?, en el tema, y todavía no conozco ninguna persona muerta por marihuana. Tengo un caso que un accidente que a un señor le cayó una paca, que no es una señora carabinero, sino un bulto de marihuana encima y le rompió la columna. El único caso que yo conozco es mortalidad en marihuana. Entonces yo creo que ahí tenemos distorsión. Es más o menos lo mismo. Yo no entiendo bien este informe de la Organización Mundial de la Salud, que me parece sumamente respetable, que diga que el principal problema de salud es la marihuana. Dígame cuántos muertos hay por marihuana y cuántos hay por tabaco en el planeta, ¿sí? Claro. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poco de cuidado. Hay que mirar la carga de movilidad es básica. Rodrigo, regular, legislar, despenalizar. Podríamos, antes de responder esa pregunta, mirar ejemplos donde se ha legalizado y antes se ha hecho el uso medicinal. Por ejemplo, 2 estados de Estados Unidos, Washington y Colorado, ya nos han mostrado lecciones de estos 4 años cómo ha funcionado. ¿Y cómo ha funcionado? Los indicadores son bastante nefastos a nivel nacional. Una de las promesas, por ejemplo, que ha bajado los índices de criminalización han aumentado. El consumo de adolescentes ha aumentado. Las llamadas de emergencias ha aumentado por la intoxicación de marihuana, efectivamente no muertes, pero sí intoxicaciones, tanto en población de 0 a 8 años y de 12 en adelante. Por lo tanto, un montón de indicadores... Siguen siendo mucho menores que las por un detergente, por ejemplo. Sí, no, lo que yo quiero decir que obviamente estoy de acuerdo con las 2 drogas más reguladas y legalizadas, que el alcohol y tabaco. Obviamente son los datos abismantes que matan y tienen una carga de morbilidad económica para los países, eso es impresionante. Pero sin embargo los estados que han hecho avances con respecto a la marihuana, que es el estado de Colorado y Washington, que nos entregan reportes de universidades serias, una investigación de 4 años, nos han mostrado que las promesas que se hicieron en la despenalización y el uso recreativo, o sea, la legalización, no han sido favorables para esos 2 estados. En contrario, han visto una mayor carga de morbilidad en las problemáticas de salud en esos 2 estados. También han visto que prometieron recaudar muchos impuestos, la carga impositiva ha sido menor. Por lo tanto, yo no veo una despenalización, una legalización que ayudaría en la regulación, porque en la práctica, en la regulación, no han cumplido Washington y Colorado. Dame un segundito para ir con Max. Yo no estoy de acuerdo con eso, con lo que tú acabas de reportar, podemos debatirlo después de... Claro, pero hay estadísticas. Es que no, concretas. hay que ver cuáles son las estadísticas, ojo, porque las hemos estudiado a fondo y hay que desagregar varias cosas. Vamos a ir. Max, relación entre salud mental y el consumo de marihuana, droga en general. Hay un tema bien importante con los adolescentes. Está demostrado que hay un vínculo entre esquizofrenia, en realidad que existan brotes de esquizofrenia y el consumo en adolescentes de marihuana. Por lo tanto, hay personas que tienen ciertas vulnerabilidades y que la marihuana puede, en definitiva, ayudar a que se presenten esos brotes. También creo ¿El que alcohol también? Bueno, yo sí, comentarios sobre la mesa. Creo que hay que trabajar siempre con evidencia a la base. Y creo que aquí, bueno, faltan médicos, en fin. Creo que el tema de la evidencia es súper importante. También hay un tema con la salud respecto del daño, bueno, en la zona frontal, digamos, del cerebro. Hay todo un tema ahí demostrado y yo creo que eso es importante tenerlo a la vista. Sabemos que el alcohol produce daños también, está regulado, o sea, hay un consumo que tiene cierta regulación, el tabaco también, y si pensamos en regular el consumo de la marihuana, yo tendría a la vista todos esos detalles, temas que son muy importantes de mirar. Y no es cosa de decir marihuana para todo el mundo, en el fondo. No es para todo. No es para todo. No. Bueno, igual que cualquier droga. O sea, igual que todas las drogas, si la droga es droga, como se dice usted. Ana María, en ese sentido, ¿hay evidencia suficiente como para poder determinar que no es dañina o que su daño
no es el que, por ejemplo, la estadística puede repercutir no solo en salud mental, sino que socialmente. Bueno, yo creo que hay evidencia controversial y que hay que entender que durante mucho tiempo la evidencia que se buscó, lo que se investigó, está en este horizonte, siento, de la prohibición, o sea, buscando sus efectos dañinos más que haciendo una mirada más objetiva. Entonces, en ese sentido, haciéndome cargo de lo que decían, lo que pasa en Estados Unidos, es interesante ver lo que arrojó el reporte federal de drogas, ¿cierto?, de este año, y que la NIDA, que es como el equivalente al SENDA chileno, lo comenta a principios de enero de este año, y que para sorpresa de Nora Volkov tuvo que reconocer que, al contrario de lo que ella suponía, a la medida que avanzaba la regulación, los consumos problemáticos y el consumo juvenil descendía, salvo en el último grado, que ahí sí aumentó, en lo que vendría a ser cuarto medio, es el único indicador, en el resto descendía, y ella lo comentaba con mucho asombro. Entonces, es relativo pero el mismo NIDA dice que afecta directamente la memoria, la concentración, el apetito, el dolor y la coordinación motriz. Y dice, y que si es antes de los 16 años, hay más probabilidad de una variedad de problemas como el desarrollo de síntomas psicóticos, que lo decías tú. Entonces... en eso yo quiero ser súper precisa. Evidentemente que yo creo que la preocupación que todos compartimos es cómo protegemos a niños y jóvenes del consumo de todo tipo de sustancias. Eso yo creo que es como dejar claro de base que nadie está aquí planteando ni promoviendo algo así. El NIDA no está a favor, o sea, a excepción de... Pero ellos tienen una mirada súper prohibitiva. O sea, el NIDA es conocido por un enfoque absolutamente prohibicionista, biomédico y que no incorpora otras variables. O sea, eso es evidente, lo asumimos así. Lo que quiero dejar establecido es que ni los que están por la prohibición, ni los que estamos por la regulación, pensamos, ni suponemos, ni decimos de ninguna manera que estemos a favor del consumo en niños y jóvenes. Eso como dejarlo asentado, y eso es algo que es interesante recordar. Jóvenes de 18 para arriba ya los consideras mayor de edad y no jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, claro, de 18 para arriba en Chile legalmente son mayor de edad. Porque uno puede considerar gente joven, menor de 25. Y evidentemente que mientras más se retarden los consumos, incluso más allá de esa edad, por supuesto que tanto mejor. Estamos de acuerdo en eso. Y yo quiero dar un dato. Nosotros trabajamos varios meses en una mesa de trabajo en el SENDA, en esta administración al principio. Estaba Iván de Rementería, estábamos yo, estaban también los que tenían la otra mirada, 11 instituciones, y la conclusión en que todos concordamos es que era la importancia de proteger a niños y jóvenes. En lo que diferimos en las estrategias para abordar esa problemática. Entonces, y con respecto a lo que tú dices, por supuesto que evidentemente que en sujetos que tienen una vulnerabilidad de base, evidentemente que cualquier consumo de sustancia, alcohol, cannabis o un trauma fuerte, ¿cierto?, puede desencadenar eventos... o medicamentos prescritos. También, evidentemente. Pero si observamos lo que es desde los 70 en adelante, lo que es la tasa el aumento de la tasa de consumo de marihuana en el mundo, que es así, y observamos la prevalencia de esquizofrenia, que es así, vemos que si hubiera una correlación directa, esas curvas irían en paralelo, y eso la verdad es que no ocurre. No hay una relación causal, entonces eso también es importante. Es un desencadenante como muchos otros, y por supuesto esa población debería abstenerse por completo del uso de sustancias. Rodrigo, ¿de acuerdo? Acá en Chile, ¿cómo ha sido la experiencia con respecto al aumento de consumo, sobre todo entre jóvenes, consecuencias de eso? Los datos estadísticos de la 11ª encuesta nacional de SENDA es que el aumento de marihuana sigue en aumento el consumo. Claro. O sea, y principalmente tú puedes ver un indicador, que es la percepción del gran riesgo frente al consumo de marihuana, frente a la sustancia. Le pregunta, ¿qué tan riesgoso piensas tú que es el consumo de marihuana? Podemos tener datos del 2010 de un 48%, datos 2014 un 34%. El consumo experimental, si vas al frecuente, tenemos un 78%, considera un gran riesgo del 2010 al 2014 67%. Entonces, y si lo llevas a adolescente, un 48% del 2010 y un 33%, considera un gran riesgo. Entonces, la dificultad es, todos vamos a estar de acuerdo, y eso a nivel mundial, que el consumo de niños y adolescentes nadie lo busca. Lo que pasa es que cuando tú despenalizas, regularizas o lo legalizas, entonces voy a legalizar algo donde aumenta la probabilidad, yo no quiero hablar de causalidad obviamente, aumenta la probabilidad de que sea más accesible para niños, niñas, adolescentes. Estos dos estados nos muestran los indicadores que nos están diciendo que, ojo, se legalizó para adultos, sin embargo, niños y adolescentes están teniendo un montón de dificultades. No es causal, no es lineal. Pero solo sí aumentó en el último grado. La probabilidad. Solo aumentó en el último grado. Con Rodrigo. Y digo una cosa, también hay mayor aceptación por parte de los padres respecto al consumo del mismo. Claro, porque, por ejemplo, un caso particular, un niño de 14 años, los padres fuman marihuana. El niño de 14 años lo observa, aprendizaje a través de la observación. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo lo trabajamos? Un caso particular, que se trabajó y disminuyeron los niveles de prevención en Islandia, disminuyeron los niveles de prevención de tabaco, alcohol y marihuana sin ninguna política de regulación y despenalización. Solamente con programas fuertes de prevención disminuyeron del 96... Pero ten en cuenta que Islandia no tiene 1 millón de habitantes. Sí, no, sí. 800 y tantos mil. Sí, por supuesto. Aplicaron un programa muy interesante en Islandia. Claro, pero es más manejable, lo mismo que la política de Islandia, es espectacular porque al final... No venimos para acá de Islandia. Claro. Usted tenía inquietudes desde allá. Sí, quería controvertir dos
dos cosas. Primero, la relación entre el consumo de droga y la esquizofrenia, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros sabemos perfectamente que los esquizofrénicos fuman más que los otros, ¿sí? Beben más que los otros, y tabaco, utilizan drogas, ¿sí? Fuman más, me refiero a tabaco, en general, ¿sí? En general, y se suicidan más que el resto de la gente, porque son personas sufrientes, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces es muy fácil decir, bueno, sí, puede desatar una esquizofrenia, ¿sí? Y el otro tema que me preocupa mucho es esta cosa sobre los jóvenes. Si yo tomo las últimas dos encuestas tomadas entre los escolares en Chile, nosotros tenemos, entre el 12 y el 14, nosotros tenemos un aumento del consumo de marihuana que pasó más o menos del 20 al 30%, ¿sí? O sea, es el consumo entre menores de 18 años en este caso, ¿sí? Pero el consumo de alcohol es del 60%. Entonces, y nosotros sabemos, de acuerdo a todas las escalas, claro, que el consumo de alcohol entre los jóvenes es mucho más fatal para ellos que el consumo de cualquier sustancia, y en particular de la marihuana. Entonces, Max, yo creo que ahí tenemos que centrar más bien nuestras preocupaciones. Max, tengo que ir a la tanda, voy a volver contigo, y la pregunta es, ¿tiene derecho el Estado a regular la conducta que pudiese tener un mayor de edad? Porque siempre está, si me deja tomar alcohol, ¿por qué no me deja consumir marihuana? Pausa y ya estamos de vuelta para ver este y otros aspectos, otras aristas de esta discusión.